Morata. Servicios informativos. Nos acompaña Mónica Díez de la Corina, segunda de las listas de la formación política Morata en Común. Nos dará a conocer su programa electoral de transición ecológica justa. Buenos días, Mónica, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias. Soy Mónica Díez de la Cortina. ¿De la Cortina? Sí, hay un error ahí, no te preocupes. Pues sí, eso no he sido problema. yo, He sido yo al escribirlo. Bueno, perdona. Nada. Bueno, a ver, yo quería preguntarte una cosa, a ver si, que no entiendo del todo. ¿Lo vuestro es una agrupación, formación mixta o cómo? Porque en la otra entrevista que hice anterior, sí, a tu compañera, sí, a Blanca, la misma formación, a Blanca. Sí. ¿O es que hay dos formaciones en el mismo grupo? ¿Cómo es? Bueno, somos una coalición, de dos partidos políticos, actualmente Izquierda Unida y Podemos. Vale. Sí, nos hemos abierto a que vengan otras agrupaciones y al final pues la coalición se ha formado finalmente así. Claro, porque eso, había anunciado que formas parte de las listas de Morata en Común, pero tu programa es diferente. Es otro de los ejes importantes, que es trabajar por una transición ecosocial justa. ¿No es así? Explícanos. Sí, ¿qué se efectivamente. trata? Bueno, pues hablar de una transición ecosocial justa, así a grosso modo, de una manera muy breve, es difícil, pero bueno, voy a intentar daros una explicación de ello, ¿no? La transición ecosocial justa, vosotros habéis oído hablar mucho de noticias ahora mismo sobre la crisis climática, sí, la Agenda 2030, la crisis energética, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que se viene proponiendo es hay un problema de la gestión de los recursos con la gestión del petróleo y del cambio climático que viene fomentado por el uso de los combustibles fósiles. Y entonces lo que se ha propuesto desde los diferentes países o desde los diferentes estados es un cambio en ese modelo, ¿no? En ese modelo energético que tiene que ver con una transición que sea más sostenible con el planeta, que esté más acorde al uso racional de este tipo de recursos, ¿no? Actualmente lo que es el sistema nuestro económico, el sistema que está implantado a nivel mundial, es un sistema capitalista que se basa en un crecimiento infinito en un mundo que tiene unos recursos finitos o limitados, ¿no? Y ahí hay el problema, ese problema que ha derivado en esta crisis energética agravada por la crisis climática, pues ha puesto en solfa quizá este sistema y la necesidad de un cambio pues más sostenible. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se propone este modelo de transición verde, que tanto oímos hablar de ello, ¿no? Transición sostenible, no se está teniendo en cuenta un aspecto fundamental en esa transición, y es pues el componente social, ¿no? Estamos viendo que hay un cambio muy rápidos y muy importantes acerca de las energías renovables, el cambio del petróleo por energías renovables, y en toda esa transición la sociedad, que es la que tiene que dar ese paso a este cambio de modelo, pues no se está teniendo en cuenta. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? En la actualidad en España se están dando subvenciones o se están dando ayudas para la instalación de energías renovables, el coche eléctrico, instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué está pasando? Pues que la realidad de muchas personas es que no se pueden sumar a ese carro, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene una vivienda unifamiliar donde instalarse placas solares y reducir el consumo energético y reducir la factura de la luz. No todo el mundo tiene posibilidad de comprarse un coche, no todo el mundo vive o tiene una vivienda, sino que vive en alquiler. Entonces, algunos en los núcleos más intelectuales, por ejemplo en España, hablo de España porque es lo que más sigo, lo que más conozco, como Antonio Turiel, el científico del CSIC, o Yayo Herreros, de Ecologistas en Acción, o incluso Juan Bordera, están viendo que la necesidad de ese cambio tiene que ser siempre teniendo en cuenta las realidades sociales, ¿no? Que es la que no se están teniendo en cuenta en el modelo.
Bien. Y bueno, ¿y qué es lo en qué se podría ayudar a paliar este grave problema que nos afecta a todos? Este sí que, el que tú dices social, es el que nos afecta a todos, que no sé qué tenemos mucho más en cuenta. Claro. Pues lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre el uso, si se está haciendo un uso adecuado de la energía, porque básicamente el problema que tenemos es transicionar de los combustibles fósiles a las energías renovables, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde un municipio como Morata, o qué se puede hacer desde la Comunidad de Madrid o desde cualquier comunidad de España? Pues sobre todo políticas enfocadas a la movilidad compartida, a un transporte público que conecte no solo el centro con la periferia, sino que tenga la posibilidad de conectar mucho mejor, crear una red de periferia. Ahora está muy de moda el tema que habéis oído hablar vosotros seguro de la ciudad 15 minutos, ¿no? Que es este programa que llevan, pues que se está estudiando en muchas regiones, en Madrid, por ejemplo en Getafe, que lo que pretenden es que las personas puedan vivir en los lugares en los que habitan y no estén a menos de 15 minutos de su puesto de trabajo, a pie o en bicicleta, que lo fomentan mucho el tema de la bicicleta, pues que no estén a más de 15 minutos de todas las necesidades básicas que se necesitan para vivir el día a día, ¿no? Pues por ejemplo, que tengan acceso a salud, educación, o sea, que sea un entorno todo mucho más concentrado, más sostenible, en ese sentido. Claro, y que eso sería lo ideal, porque ocurre de siempre que trabajamos en un sitio, vivimos en el extremo. Efectivamente. Eso es lo que habría que, sí, efectivamente, es lo que habría que estudiar un poco en ese tema. Políticas centradas en ese aspecto, no más, todo más próximo, más de cercanía, más. Pero eso es muy difícil, ¿no? Sobre todo en los puestos de trabajo, que te caiga cerca. En otros sí se puede, lo que tú dices, pues los servicios. Sí, claro, evidentemente, pero por eso mismo un transporte eficaz, por ejemplo, un medio de transporte eficaz, primero ahorras en combustibles, estás ahorrando energía, y por otro lado, pues la conectividad es mejor, ¿no? En ese sentido. Pues nada, y aquí en este caso de Morata, enfocado al municipio, para que sea energéticamente más sostenible, ¿cuál sería la propuesta de Morata en Común? Sí, la propuesta de Morata en Común, la más importante que llevamos para este cambio de esta transición ecosocial justa, es la implantación de una comunidad energética, ¿vale? La comunidad energética es un sistema que fomenta el uso de las energías renovables, pero que no están enfocadas a particularidades, ¿vale? Es a nivel comunitario, ¿vale? Es una propuesta mucho más colectiva y democratizadora. Es lo que veníamos hablando antes, ¿no? Ahora mismo en España, por poner un ejemplo claro para que todo el mundo lo entienda, hay subvenciones para instalación de placas solares en viviendas, hay subvenciones para cambiar al coche eléctrico o al coche híbrido, tal, que están bien, pero es lo mismo, no están teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la gente, los ahorros que pueda una persona tener o no, si tengo o no una vivienda, porque claro, intentar solicitar una ayuda para una instalación fotovoltaica para reducir tu factura personal, familiar, ¿no?, de tu casa, pues tienes que tener una inversión previa, no es algo que te vayan a conceder. Entonces, esa inversión no todo el mundo la puede hacer, no está teniendo en cuenta eso. Entonces, la comunidad energética precisamente lo que fomenta es un estudio de la viabilidad de una instalación comunitaria para todo el entorno, que es lo que nosotros llevamos aquí en Morata en Común, y que no solamente se enfoca en la factura de la energía, o sea, la factura eléctrica, que es lo primero que nos afectaría, ¿no?, sino que además se va ampliando hacia, no solamente tiene también aspectos de formativos en hábitos de consumo energético, aislamiento de viviendas, etcétera. Sí. En España, una comunidad pionera de comunidad energética, hay varias comunidades energéticas ya funcionando en España, ¿vale? En Navarra hay varios municipios que ya las tienen, pero la pionera fue Crevillent. Hace ya unos años instalaron una comunidad energética. Y bueno, pues los vecinos y las vecinas están muy contentos. O sea, podéis buscar información en las redes, en internet, noticias sobre este tema. Y entonces todo el dinero que ellos poco a poco que el ayuntamiento también ha ido
al abaratarse el consumo energético, pues hay un ahorro, ¿no? Y todo eso, pues los vecinos y vecinas decidieron, una propuesta muy interesante, en qué querían invertirlo socialmente, ¿no? Y decidieron invertirlo en los servicios funerarios gratuitos. Entonces, todo ese dinero que se ha ahorrado lo han invertido en otras cosas que benefician a todos, ¿no? Sí. Yo lo que he visto en vuestro programa es el acceso a la vivienda de un medio rural vivo. ¿Y de qué se trataba este tema? Bueno, uno de los problemas importantes que tiene Morata es la dificultad de acceso a la vivienda, ¿vale? Nosotros aquí, en realidad, lo que nos estábamos refiriendo es un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que Morata sea un municipio donde todas las personas tengan acceso, como mínimo, a los servicios básicos y que quieran seguir estando en Morata, quedarse aquí porque pueden hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido era de lo que nos veníamos hablando aquí, un medio rural vivo, es decir, que la gente siga queriendo vivir aquí, que no se despoble, promover que las familias que se continúen, etcétera, en ese sentido. Y luego reducir la factura de la luz entre un 20 y un 40%. Eso sería, va en acorde a lo que hablabas, ¿no? Sí, efectivamente, eso es un dato que no es inventado, lo que os decía antes, que en Crevillent, claro, esto está basado en una implementación real en este municipio, que la implementación es real, ¿no? Se puede llegar hasta ahorrar un 20 y un 40% en una comunidad energética que está funcionando a pleno rendimiento, ¿vale? Las comunidades energéticas tienen unas fases de instalación y poco a poco se puede llegar a esos datos. Por ejemplo, en Morata, actualmente el municipio de Morata está gastando unos 200.000 euros en electricidad anualmente, ¿vale? Pues, ¿qué supondría esto? Un ahorro de unos 40.000 euros. 40.000 euros. ¿Qué podemos hacer con eso? Mira, pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Los presupuestos participativos este año, ¿sabéis la cantidad que se ha invertido? Pues en torno a 40.000 euros. Ese ahorro podría invertirse en los presupuestos participativos y el ayuntamiento contar con más remanente. Ya. ¿Y plan Ecoagro Morata? ¿Qué plan es este para fomentar la agroecología? Vale, esta es otra propuesta de transición ecosocial justa. Esta es hay una red de municipios que se llama Red Terrae, que se han agrupado para poner en funcionamiento, pues, el fomento de la agricultura tradicional, la economía circular, la gestión de residuos orgánicos. Y entonces es un plan que va enfocado a eso, al fomento de la agricultura y de la ecología, ¿vale? Es proporcionar a la gente, pues, herramientas para que se puedan realizar actividades y proyectos enfocados a el mundo, pues eso, a la agricultura y a la ecología, etcétera. Es un proyecto muy bonito, la Red Terrae. Hay muchos municipios que están participando, que tienen sus propios proyectos. Entre ellos, uno de ellos es, pues, los huertos sociales, donde las familias, pues, se dedican, tienen una formación sobre esto. Y luego tienen que lo habéis leído también en nuestra propuesta, el gallinero social. Es una propuesta muy divertida que llevan en Montilla de Jara, creo que se llama, es pueblo de Toledo. Y entonces las familias, 7 familias del pueblo, con ayuda también municipal y de otros colectivos, pues han puesto en marcha un gallinero que se dedican a cuidarlo, dan formación en los colegios, pues eso, en ese sentido iría. Al final tenemos que ir volviendo un poco atrás, ¿eh? Sí, es dotar de más herramientas, o sea, tenemos un montón de herramientas, dotar de otras que quizás se están perdiendo, ¿no? Además, mira, eso de economía circular me suena de estos cursos que hemos estado haciendo últimamente aquí en la radio, ¿no? Sí. Han sido de la Agenda 2030, por cierto. Y bueno, hemos tratado estos, incluso tenemos algunas cuñas grabadas de estos temas, y bueno, es interesante. Óscar, ¿le quieres hacer preguntas? Sí, Mónica, que una de las preguntas que te quería hacer es que, sobre todo que se está hablando de fomentar la agroecología, ¿qué beneficios podría aportar eso al pueblo o a los vecinos? Pues eso, lo que estaba hablando, es dotar de una serie de herramientas, de compartir el conocimiento intergeneracional también, y de dotar de más herramientas a los vecinos y vecinas que quieran participar de estas actividades. Nada más. O sea, es
es en ese sentido, y fomentar un poco eso, lo que hablaba antes, ¿no? Lo de la importancia del reciclaje, la generación de residuos, cómo los tratamos, cómo los podemos, en fin. Y luego, bueno, también te quería hacer otra pregunta, que ¿cuál crees que es la diferencia de Morata en Común con el resto de partidos que se presentan a estas elecciones? Pues yo creo que Morata en Común tenemos una apuesta por lo social, por lo comunitario. Venimos trabajando para que el pueblo haya verdaderamente una transformación en este sentido, en un sentido que tenga más que ver con poner la vida en el centro, con la transición ecosocial que es necesaria y que ya está en camino, y yo creo que esa es básicamente la diferencia más importante, el poner a las personas por encima de otros intereses. Ya, pues una propuesta muy interesante. Lo que sí quería preguntarte es que si ya tenéis la lista cerrada o todavía se pueden... Sí, hemos cerrado la lista hace ya nada, y de hecho vamos a hacer una presentación, la candidatura el día 23 en el CID, creo que acordamos, y ahí pues ya podéis conocernos a todos y a todas. Claro, porque es lo que habíamos hablado. Tenemos a Luciano, que está muy calladito aquí, sí, que acompañó también a Blanca la semana anterior. Hace unas semanas. Sí. Semanas. Y hoy acompaño a Mónica. Claro, porque en realidad es el mismo partido, solo que una rama distinta, digamos. Nosotros somos es una coalición. Yo estoy contento porque bueno, hemos conseguido un espacio de unidad en la izquierda de Morata, y hemos conformado esta coalición llamada Morata en Común, integrada tanto por Podemos como por Izquierda Unida, y eso la verdad por a mí me satisface. Todo lo que son encuentros, unidad, sumar y todas esas cosas, a mí todas esas palabras me suenan bien. Ya, pues mira, me parece muy bien que le hayas acompañado también a Mónica, porque bueno, aquí te vemos dos veces. Sí. Pues yo os agradezco mucho a Radio Morata que nos deis esta oportunidad de conocer al pueblo y la labor que hacéis de informar al pueblo, evidentemente. Sí, pues estamos en ello, y sobre todo ahora en esta pre-campaña, que cuando llegue la campaña del todo, pues queremos seguir poniendo de nuestra parte pues lo que sea necesario. Sí. Yo aprovecho, como ha dicho Mónica, para invitar a todos los que nos escuchen, los morateños y morateñas, pues eso, que vamos a hacer la presentación de nuestra candidatura el próximo día 23 en el Mesón El Cid. Pues todo el que esté interesado en conocer todos los componentes de nuestra candidatura, ahí estaremos. El día 23, que es la semana que viene. Sí, el sábado que viene, sí. Bueno, pues el domingo, creo. El domingo. Perdón. Es el domingo, el día 23, ¿no? Sí, el 24 estamos aquí, que es sábado. Bueno, ¿alguna cosa más nos tienes que añadir? Y tú ahora, si quieres, si tienes alguna otra pregunta para hacerle bueno, a Mónica. Luego, pues sí, mira, te voy a hacerle una misma pregunta que también le hice a Blanca, que ¿en qué aspectos crees que se podría mejorar Morata? Morata, uno de los aspectos más importantes es la vivienda joven. Desde luego hay que eso, cualquier partido político, cualquiera que vaya a gobernar, tiene que dar una solución a eso, porque claro, si queremos seguir siendo un pueblo que crezca, que la gente no se tenga que marchar, tiene que haber vivienda accesible. Entonces es una prioridad, y no solo nuestra, que la tenemos, sino de cualquier partido que se digne a querer trabajar por Morata. Claro, y además aquí en Morata hay mucha gente joven, y es de los municipios que no se va la gente, o sea, la gente joven sigue aquí, se desplaza, trabaja y vuelve aquí, que hay municipios por aquí, pueblos que desaparecen del pueblo y ya no vuelven. Aquí es al contrario, claro. Cada vez hay más gente joven, es impresionante. Claro, y tenemos la suerte que estamos cerca de Madrid, ¿no? Y entonces, es un problema de la vivienda, permitirme, que es grave y que lo tenemos en toda España, no solamente en Morata, y en Morata también, pero en Morata es lo que nos ocupa. Y entonces nosotros, si tenemos la posibilidad de estar en el ayuntamiento, si la gente confía en nosotros y podemos desarrollar nuestras políticas ahí, desde luego una prioridad va a ser el tema de la vivienda. Porque y esperemos ahora con la nueva ley de vivienda nacional que nos facilite los ayuntamientos, y también será más fácil
pues si tenemos un gobierno regional más sensible hacia esta cuestión y contemple la vivienda no solamente como algo mercantil, sino también como un bien social, más como un bien social que como un bien de venta mercantilista. Muy bien, pues nada, ha quedado claro vuestras propuestas y bueno, y os deseo que tengáis una buena campaña, como a todos. Mónica Díez, muchas gracias. De formación política, Morata en Común. Muchísimas gracias. Y vamos a decir Mónica Díez de la Cortina. Soy Díez de la Cortina, sí. Muy bien, pues nada, de verdad ha sido un placer teneros aquí. Un placer para mí. Y hasta cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.